Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y nuestra victoria inminente. Aquí estoy con Luis de Vega para que veáis que yo no solo grabo vídeos en mi casa, ya tengo otro tipo de ambiente. Hemos terminado una entrevista que ha hecho Luis, que lo podéis leer hoy, mañana, ¿no? Mañana en El País. Próximos días en El País, sí. Próximos días en El País. Entonces, Luis es el enviado especial del País en Ucrania y llegó aquí justo el día 23 De febrero de eso, del año pasado. del año pasado para inaugurar nuestra guerra. Bueno, la guerra de Rusia contra Ucrania. La guerra contra todos. Contra todos, exactamente. Así que yo quiero hacer una pequeña charla con Luis porque él está aquí todo el año, viendo y viniendo, ha estado 7 meses, ¿no? Como en total, viviendo esa guerra desde muchísimos sitios, desde Kharkiv, desde Irpin, desde Bucha, ¿no? Desde lo que hemos vivido, toda esa ansiedad y todo este terror. Entonces mi pregunta para Luis es la pregunta que hace Luis a muchos funcionarios ucranianos. Luis, ¿tú crees que el mundo hace suficiente por Ucrania? Bueno, vivimos en un mundo, Olga, saludo a todos tus seguidores, vivimos en un mundo globalizado. ¿Esto qué significa? Pues que las guerras no son como las de antes. Ahora mismo estamos asistiendo a una invasión de tu país, Ucrania, por un vecino que es Rusia, que tiene unas consecuencias planetarias. Es decir, estamos cubriendo un país, que es Ucrania, pero tenemos consecuencias geoestratégicas, diplomáticas, alimentarias, energéticas, que salpican a todos los continentes. Eso a nosotros nos obliga como reporteros a ver de otra manera estos nuevos conflictos. Cada vez hay menos conflictos locales y cada vez las consecuencias de pequeñas guerras que afectan a territorios concretos del planeta nos van a explicar que debido a esa globalización cada vez más habitantes del mundo se van a ver afectados. Ya, estamos hablando de una guerra en medio de Europa, ¿no? Que es un, digamos, continente con mayor intensidad de vida política, comercial y todo eso, ¿no? Bueno, pensábamos que esto no volvería a pasar, es decir, tenemos evidentemente hace 80 años la Segunda Guerra Mundial, vivimos las pinceladas del dolorosísimo conflicto de los Balcanes hace un cuarto de siglo y teníamos cierta imagen borrada de lo que podía ser una guerra así, ¿no? Teníamos como, esto se vive en Afganistán, esto es de países africanos y la invasión que encabeza el presidente Putin pues ha sido un aldabonazo en la memoria de todos, es un recuerdo de que ni siquiera en Europa estamos seguros. Y esa parte de la lección también tenemos que aprenderla. Es decir, no hay continente seguro en 2023. Y eso que estamos viendo, las imágenes del barro, las trincheras, la lucha cuerpo a cuerpo, esto no es una película, esto no es la Segunda Guerra Mundial, eso está pasando en Europa en 2023. Sí. Y yo también quería decir, Luis, no solamente es reportero, también hace grandísimos reportajes fotográficos, ¿no? Como fotógrafo, y de hecho está inaugurando sus exposiciones en España, ¿no? Próximamente va a ser, me has dicho, en Galicia. Pues en Ferrol se inaugura el 21 de marzo y en Miranda de Ebro el 31 de marzo, y habrá próximamente nuevas fechas. Es una exposición que lleva la Fundación Anastasio de Gracia. Sí. Entonces también ha recibido premios, unos cuantos, yo no sé cuántos exactamente porque he perdido la cuenta. Entonces la pregunta es personal. Luis, ¿tú crees que esa guerra, estar aquí luchando con nosotros, porque yo siempre pienso que los que vienen a este país como reporteros luchan del lado de los ucranianos, eso espero, que sea del lado de los ucranianos, ¿te ha transformado esta guerra a ti como persona? ¿O te ha tocado como persona? Porque transformar tal vez es demasiado grande la palabra. Bueno, en cuanto a bandos, que es la primera parte de la pregunta que tú me dices, no podemos olvidar nunca que aquí hay un invasor y un invadido. Luego es verdad que nosotros como reporteros pues tenemos que tratar de meternos en los sitios, escuchar a gente, ver
oler, anotar y fotografiar. Pero la base es que partimos de un país soberano que ha sido ocupado militarmente con decenas de miles de muertos por un vecino en una acción absolutamente ilegal. En cuanto a si esto nos afecta a nosotros como periodistas, evidentemente nosotros somos seres humanos antes que periodistas, pero hay una diferencia importante, Olga, y es que yo como enviado especial del periódico El País aquí me puedo ir cuando quiera. Yo si estoy cansado, si tengo un miedo excesivo y no me encuentro psicológicamente bien, si yo llamo a mis jefes y me sacan de aquí y viene otro compañero. Pero tú no lo has hecho. Bueno, no lo he hecho, pero me tomo mis descansos. Yo me tomo mis descansos. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿de acuerdo? Que elegimos venir aquí y cuando nos acercamos a sitios complicados del frente, pues también lo elegimos. Pagamos una serie de peajes por nuestra profesión, pero insisto, son peajes que pagamos nosotros por el desempeño de nuestro trabajo. La inmensa mayoría de la población, no sabemos cuántas decenas de miles de personas han muerto, sí sabemos que los civiles, en cifras de la ONU, que son conservadoras, son más de 8.000, pero bueno, el silencio informativo de las autoridades nos impide saber cuántas personas han muerto hasta ahora. No lo sabemos ni desde 2014, ni por supuesto en este último año, pero es una sangría brutal en los dos lados, no podemos olvidarlo, en los dos. Y no hay visos de que esto vaya a acabar ahora mismo. Otra pregunta que muchas veces la gente de España me escribe en los comentarios, ¿no? Que hay una parte del gobierno que está a favor del envío de armas y hay otra parte del gobierno que está frenando. O sea, está poniendo unas excusas a veces que no tienen ningún fondo. ¿Por qué crees que esa parte del gobierno, que en teoría es un gobierno liberal, ¿no? Es un gobierno democrático, ¿por qué no apoya a Ucrania con las armas? ¿Por qué quiere frenar este...? Bueno, evidentemente el gobierno de España está dividido en cuanto a cómo buscar soluciones en el conflicto. El presidente del gobierno, que pertenece al Partido Socialista, defiende claramente el envío de armas, la formación y la ayuda directa al gobierno de Zelensky para... no olvidemos, lo dijo Pedro Sánchez el otro día aquí en Kiev, no atacar a Rusia, sino defender a Ucrania. Este armamento no es para atacar a Rusia, es para defender a Ucrania. Quizá la otra parte del gobierno, la de los ministros de Podemos, cuando defienden la diplomacia para el camino de la paz en un punto de vista, yo creo que bastante naif, no ponen sobre la mesa que realmente aquí hay un agresor y un agredido. Tratar de igual a igual a Kiev y a Moscú significa olvidar el origen del conflicto. Y claramente la solución tiene que pasar por reconocer que hay un Estado agresor y un Estado agredido. No enviar armas a Ucrania significa dar carta libre a Moscú para que ocupe, controle y absorba un país soberano como es Ucrania. Y mucha gente, porque yo soy muy contraria a los pacifistas, yo les tengo manía, ¿no? Porque yo creo que puedes ser pacifista en un país donde jamás habrá guerra, jamás está Rusia al lado, ¿no? No tienes ningún peligro vecino como en forma de China, Corea del Norte. O sea, en este país tú podrías ser teóricamente pacifista, ¿no? Pero tú ves una salida, digamos, pacífica de ese conflicto, de esa guerra. O sea, sentarnos ahora mismo a negociar. No, se puede negociar. Yo la entrevista, esa pregunta se la hicimos nosotros al presidente Zelensky cuando mi compañero Cristian Segura y yo tuvimos en noviembre la entrevista con él y le dijimos, ¿se puede negociar con Putin, con Moscú? Y él dice, sí, se puede negociar, claro que se puede negociar. Lo que hay que negociar es con ellos una vez hayan desocupado el país, y cuando evidentemente el presidente Zelensky habla de desocupar todo la Ucrania soberana reconocida por Naciones Unidas. Esto incluye la península de Crimea. Y no podemos olvidar que los agresores han de pagar las consecuencias. Esto quizá es lo que mucha gente ve como una utopía, ¿no? Es decir, aquí hay un débil que se mantiene vivo en el conflicto por la ayuda de los aliados. Hay un país que hasta el comienzo de la invasión a gran escala hace un año estaba considerado el segundo ejército del mundo, mucho más poderoso, que no necesita de los aliados pues, para sobrevivir militarmente y para hacer frente a las sanciones de la comunidad internacional. Entonces, claro,
olvidamos la razón del conflicto, olvidamos, insisto, quién agrede y quién es agredido. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo vamos a conseguir que Putin desocupe Crimea? ¿Cómo vamos a conseguir que la guerra que lleva enquistada en Lugansk y Donetsk, ese agujero negro de la paz, que es el Donbass, desde hace 9 años, por arte de magia? Bueno, pues la paz cuesta mucho. También hay que considerar que este apoyo económico, militar, estratégico y diplomático de los aliados no puede ser eterno. Entonces la gente dice, ¿hasta cuándo va a contar Zelensky o Ucrania con el apoyo? Por Luis, eso no puede ser eterno porque nos van a matar a todos, por Dios. Nos van a matar a lo mejor de aquí a 2 años. No, Por eso- no hace falta que sea tan eterno. Por eso- Nuestra eternidad es sobrevivir mañana, ¿no? Por El eso, día por eso, mañana- por eso quizá a veces, y el pasado noviembre vimos de tapadillo, hay gente que desde Estados Unidos, desde otros estados, empuja a Zelensky a decir, oye, presidente Zelensky, ¿qué tienen pensado ustedes para el camino de la paz? Él insiste, la paz pasa por la desocupación y la pacificación y la responsabilidad. Sí, porque él escucha a su pueblo, porque tú también has estado en muchos sitios y has visto cómo la gente reacciona, ¿no? A las preguntas de qué paz quiere Ucrania, ¿no? No hablamos de paz, hablamos de victoria aquí, ¿no? Aquí efectivamente, perdonadme, aquí se habla de, voy a coger agua. Yo te pongo. Aquí se habla permanentemente, más que de paz, como dice Olga, se habla de victoria. Y es más, es interesante saber que de puertas adentro, en Ucrania... Es que hemos hecho una encuesta a la gente con la compañía teatral y una de las preguntas trampas era la paz. Entonces, y dice, ¿y si Rusia gana esa guerra? Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer si Rusia gana esa guerra? Entonces la gente se quedaba perpleja porque para nosotros Rusia no puede, o sea, la respuesta es que Rusia no puede ganar esa guerra. No cabe en el esquema. En el esquema Y ucraniano. en ese impulso que rodea ahora mismo a toda la población de Ucrania, y tú lo sabes bien, está un acuerdo tácito de no agresión interna. Es decir, aquí hay luchas políticas, hay problemas internos que todo el mundo ha aparcado porque hay un objetivo. El objetivo, como dice Olga con esa pregunta trampa de la paz, no es la paz. Aquí la gente habla de la victoria. Y desgraciadamente la victoria para esta gente aquí en Ucrania es recuperar un poco lo que es suyo, es decir, la integridad territorial, que salgan las tropas extranjeras y luego, bueno, aquí nadie ha dicho que no pueda haber, como hay en otros países, gente que busque la independencia o que sea más o menos prorruso, pero evidentemente por la vía democrática, que sabemos desde los últimos años que no todo el mundo piensa igual en este país, igual que no todo el mundo piensa igual en mi país, que es España. Ya. Hemos escuchado, por ejemplo, que muchos países están esperando la victoria de Ucrania, ¿no? Desde Kurilas, desde Japón, que quiere recuperar las Islas Kuriles, ¿no? Se llama, hasta Georgia, que puede recuperar su Abjasia, Osetia del Norte y otros países como Moldova para Transnistria. ¿Tú crees que la victoria de Ucrania cambiará esa seguridad, ¿no? De los países, digamos, pequeños para reivindicar sus derechos frente a los países opresores? Hay conflictos olvidados y evidentemente es curioso ver muchas veces cuando, por ejemplo, el presidente del gobierno español lucha dialécticamente a favor de Crimea, para que sea desalojada Crimea, pero, por ejemplo, el gobierno español olvida sistemáticamente el proceso descolonizador que ha de vivir, por ejemplo, el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es la última colonia de África, el último país que ejerció su autoridad hasta que lo abandonó en 1976 fue España. Ahora mismo detenta el poder Marruecos, y es curioso ver al gobierno de España, actualmente liderado por Pedro Sánchez, pero desde la democracia para acá, todos los gobiernos españoles han olvidado la responsabilidad de España en la descolonización del Sáhara Occidental. Hay muchos conflictos pequeños, olvidados, que pasan en el Sáhara Occidental. No hay tantos muertos como aquí, no hay un Vladimir Putin,
No hay armas nucleares, así que se puede entrar, ¿eh? Se puede liberar. Y es curioso ver a un presidente español abogando por que se libere Crimea, pero luego dando pábulo aliándose con Rabat en la ocupación del Sáhara Occidental. Es curioso. Pero ¿no crees que eso puede cambiar después? No. No, esto tan globalizado no va a ser, ¿no? No. No va a tener tanta repercusión. No. Cuando yo hablaba antes de un mundo globalizado... Pero también, Luis, perdona que te interrumpa, aquí tenemos la lucha de todo el pueblo. No todos los pueblos luchan igual que el pueblo ucraniano lucha. Tenemos que entender eso. Sí, pero la lucha interna del pueblo ucraniano se ve impulsada por que ahora mismo Ucrania es el centro del mundo. Ucrania ha pasado a ser el ombligo del planeta. Y Zelensky ha pasado a ser un personaje que cuando fue elegido en 2019 mucha gente no sabía absolutamente nadie quién era, y ahora todo el mundo sabe quién es Zelensky. Lo puedes preguntar en Corea del Norte o en China, como tú dices, en Estados Unidos, en España o en Sudáfrica. Ahora mismo Ucrania, este conflicto es el centro del mundo. Todo el mundo está mirando aquí. No todo el mundo está mirando al Sáhara Occidental. Esa falta de ojos es lo que permite que haya conflictos que sigan estando totalmente olvidados. Por eso tiene Ucrania que aprovechar el tirón ahora mismo, que no sabemos cuánto va a durar. Pues eso, vamos a intentar aprovechar este conflicto y venceremos. No sé si Luis quiere decirnos unas palabras más. Bueno, para mí desde luego ha sido periodísticamente una gran oportunidad. Cuando yo digo periodísticamente, no podemos llevarnos a engaño. Que haya una guerra y que haya las decenas de miles de muertos que está habiendo no es plato de gusto para nadie, pero sí es verdad que yo he descubierto un país, una población con una dignidad de hierro que nos permite a nosotros trabajar en unas condiciones muy difíciles. Nunca me olvidaré estar en zonas en las que todo el mundo ha perdido todo y llega un periodista extranjero como yo y la gente te habla, te cuenta su historia en un momento en el que lo más fácil sería váyase usted a la mierda. Y es tremendo, o sea, el hecho, yo mismo me pregunto, si yo estuviera en su lugar, ¿aceptaría que un periodista extranjero me hiciera fotos, preguntas y me preguntara? Pues la dignidad de los ucranianos es algo que nos envuelve y que nos permite contar la guerra en periódicos como El País. Sí, y os lo agradecemos. De hecho, mucha gente nos concede su palabra a pesar del dolor, como incluso el personaje de hoy, ¿no? que es una persona estatal, pero se le veían las lágrimas, ¿no? O sea, a pesar de las lágrimas y el sufrimiento que muchas veces supone esa entrevista que tú le haces, la gente quiere que se sepa, quiere que llegue y quiere que todo el mundo se solidarice porque realmente sentimos que luchamos por algo que tiene valor, o sea, por nuestra tierra, nuestra libertad, nuestro futuro. De la misma forma que los reporteros, los periodistas somos seres humanos, la ministra con la que hemos estado hace un rato es mujer y es ser humano antes que ministra. Esas lágrimas que ha derramado son... Es madre, es esposa y es normal. O sea, estar en el gobierno no nos hace de hierro. Exactamente. Pues nada, Luis, muchas gracias por concedernos este momento y hacer un vídeo. Que sepáis que es muy importante para nosotros aquí tener gente como Olga, que nos ayuda, no solo porque hable español mejor que nosotros, sino porque nos ayuda a interpretar la realidad, a conocer este país, a conocer el intríngulis social que muchas veces va más allá de la interpretación y de la traducción, y porque los periodistas, cuando llegamos a muchos países extranjeros de paracaidistas y de nuevas, porque la primera vez que yo llegué aquí fue la noche antes de la guerra, el 23 de febrero, sin saber prácticamente nada de Ucrania, es decir, sabíamos lo que podemos saber cualquiera. Entonces dependemos muchos de personas como Olga que nos ayudan y nos guían y nos ayudan a comprender cómo contamos luego nosotros las cosas. Nada, entonces muchísimas gracias. Gracias a ti también. Y espero que termine esa guerra y vengamos de vacaciones. Vengáis de vacaciones y que ganemos, que venceremos, ¿no? Yo siempre digo al final, venceremos. ¿Estás seguro de esto? Pues estoy seguro de que... no me atrevo a hacer predicciones. Desgraciadamente, no me atrevo a hacer predicciones porque toda la gente especialista en Ucrania que dijo que no iba a haber invasión se equivocó. Entonces, es verdad que cuesta trabajo no hacer predicciones. O sea, el deseo, ¿cuál es nuestro deseo? Hombre, el deseo es que mañana todo esto acabe. Es verdad que hay mucha gente esperando a que la guerra acabe para descubrir Ucrania.
Y es verdad. O Sí, es un sea, país. y le hemos dado a la gente ganas, pues por todos los refugiados que están en distintos países de Europa, por las imágenes, por lo que contamos. Entonces, bueno, creo que en cuanto todo esto acabe, va a haber un motivo para que cuantos más vengamos aquí mejor, disfrutemos de Olga También y para- de todos los ucranianos y ayudemos a este país A reconstruir. a reflotar como Dios manda. Eso es un país acojonante. Sí, necesitaremos mucha ayuda para reconstruir todo lo que ha sido destruido y está siendo destruido. Las posguerras son durísimas. Sí, sí, lo sabemos. Pues nada, muchas gracias y venceremos. Y gracias a Luis. Chao, hasta luego.